Muy bien, pues intentamos mandarles la presentación, sin embargo la sincronización de presentación y de voz no la logramos sincronizar, entonces vamos a transmitirlo de la forma natural. Entonces esta es la primer plática de Leviton y pues los dejo con el ingeniero que nos va a hacer la presentación. Él se presenta y empezamos la transmisión de forma natural y tradicional. Bueno, buenos días. Mi nombre es Víctor Guerrero, soy ingeniero de proyecto de soporte técnico en Leviton, uno de los especialistas en la parte de controles de iluminación. Y el día de hoy vamos a hablar de dos temas que son sensores de presencia y GreenMax. Muy rápido, pero esperamos que nos sea de utilidad para darnos un panorama amplio de estas dos líneas. Bueno, vamos a empezar primero por la definición de qué es un sensor de presencia. Para ustedes, ¿qué es un sensor de presencia? Algo que detecta una presencia. Por allá es un dispositivo electrónico que detecta movimientos y nos va a mandar a encender la iluminación, hablando de forma general. Ok, también lo podemos utilizar para controlar de forma automática no solo la iluminación, sino el aire acondicionado. Si hay alguien dentro o entra alguien a una oficina, vamos a poder encender las luces y también el aire acondicionado. Ok, hay tres formas de seleccionar un sensor adecuado: por la tecnología, por el tipo de montaje, perdón, y por el nivel de tensión de alimentación. La tecnología PIR es la tecnología más común, es pasivo infrarrojo. Este sensor contiene un semiconductor que realmente lo que va a hacer es poder observar la temperatura, como lo vemos en la imagen. Si nota o encuentra algo rojo, quiere decir que tiene una temperatura algo elevada. Ok, quiere decir que hay calor. La condición para que un sensor pasivo infrarrojo encienda requiere que sea calor en movimiento. Ese es un punto muy importante. Tiene que ser calor en movimiento. Este equipo se conoce como de línea de visión. Quiere decir que si yo puedo ver al sensor, el sensor me puede ver a mí. Si yo no puedo ver al sensor, el sensor, para él no hay calor que se mueva, entonces manda a apagar las luces. Estos datos son importantes, se alcanza a ver las imágenes. Nos referíamos a la parte de línea de visión. En este caso, una persona está sentada en un escritorio, el sensor está de frente a él y alcanza a ver el movimiento de sus manos. Un problema común de esta tecnología es la mala ubicación, no que el sensor no sirva. Si este sensor lo colocamos a la espalda de la persona que está sentada en el escritorio, es decir, más o menos por aquí, ¿qué es lo que va a ver el sensor? El calor de la espalda, pero la espalda no se mueve. Entonces, aunque esté moviendo las manos para escribir en la computadora, para el sensor hay calor, pero no hay movimiento. ¿Cómo van a estar las luces? Apagadas. Entonces, es una respuesta normal del sensor, no quiere decir que el sensor no sirva. Tenemos entonces que tener cuidado con la posición del sensor. ¿Ok? Después, yo voy a tenerme que mover de un área a otra. ¿Cómo el sensor detecta esas diferentes áreas? Bueno, en la imagen se alcanza a ver una figura plástica. Este lente de plástico se llama Fresnel. Y para las personas que están aquí en el service, les voy a pasar una muestra y pueden ver cómo existen o está marcado con pequeños cuadros, muchos cuadros pequeñitos. Lo que está haciendo es realmente simular, por ejemplo, los cuadros que están en el piso de la loseta. Cada cuadro es un área o una zona. Si yo estoy parado en una zona, él me detecta, pero no estoy cambiando de una zona a otra, entonces hay calor, pero no hay movimiento. Las luces, ¿cómo van a estar? Apagadas. ¿Ok? Tengo que tener cuidado de tenerlo separado o distante de una salida de aire acondicionado. Si lo tengo muy cerca de una salida de aire frío, él va a estar viendo más el frío. Entonces, aunque algo se mueva por debajo de él, eso va a confundirlo.
Entonces tiene que estar a 1,80 aproximadamente de las salidas de aire. Ok, un error también que cometen en algunas ocasiones. Colocan el sensor debajo de lámparas incandescentes, en el caso de la pared, como se muestra en la imagen. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa corriente o ese calor que generan esas lámparas va a bajar y al pasar frente al sensor él lo va a confundir o lo puede confundir con que algo se está moviendo y es caliente. ¿Sí? Ok. Vamos a dar ejemplos, por ejemplo, de la tecnología pasivo-infrarroja. En un baño, ¿qué va a pasar si en un baño público pongo un sensor pasivo-infrarrojo? Pues va a estar apagado cuando no haya gente y cuando llegue se prende, ¿no? Cuando llegue y se prenda, pero si yo entro al baño, me detecta, prende las luces, cierro la puerta, ¿ahora qué va a pasar? Y entonces ya no me dejó leer la revista de forma completa, ¿verdad? Tengo que estar saludando ahí al sensor, asomándome, para que me vuelva a ver y vuelva a encender las luces. Entonces no es un sensor adecuado para áreas con mamparas o donde tengo obstáculos. Tienen que ser áreas abiertas o donde no tenga mamparas. ¿Okay? Luego, por ejemplo, en un estacionamiento, ¿cómo creen que funciona un sensor pasivo infrarrojo? ¿Detecta a las personas cuando entra el carro? No, Entonces, ¿cómo van a estar las luces? nada más por el movimiento lo puedes detectar, ¿no? Van a estar apagadas. No, detecta calor en movimiento. No le interesa si es una persona o es un carro. El motor del carro es caliente o está caliente. Entra al carro, detecta el calor y ve que se está moviendo. Entonces las luces van a encender. ¿Ok? Y el último ejemplo con respecto a la tecnología pasivo infrarrojo sería, imagínense que están en su casa. Tienen un sensor pasivo infrarrojo en la cocina. Ustedes entran a la cocina, abren la puerta, el sensor los ve, ¿cómo están las luces? En ese momento encendidas. Me acerco a la estufa, prendo la lumbre, dejo una olla calentándose, me salgo de la cocina y cierro la puerta. ¿Qué va a pasar con las luces? Por el vapor que pueda despedir. La mitad dice que apagado, la mitad dice que prendido. Las luces se van a apagar. ¿Por qué? Porque la estufa está generando calor, pero el calor se mueve, va a estar en el mismo lugar siempre. Pero el vapor. Pero al final de cuentas es la misma columna, es como si nosotros nos paráramos en este cuadro, regresando al ejemplo de los cuadros en el piso, y el calor que genera mi cuerpo va a tender a elevarse, pero no se está moviendo de esa área. Solamente que me cambie de un lugar a otro dentro de esos cuadros que marca ese lente de Fresnel, las luces se prenderían. Entonces, en este caso de la cocina, aunque la lumbre está encendida o la estufa está encendida, las luces se van a apagar después del tiempo preestablecido por el sensor. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Nada más los tiempos. ¿En cuánto tiempo reacciona el sensor y en cuánto se desactiva? Ok, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda el sensor en encenderse después de que detecta y cuánto tiempo después apaga? Esto es variable, cada sensor nos permite hacer un ajuste en el tiempo que va desde 30 segundos hasta 30 minutos dependiendo del modelo del sensor. Ojo, aquí es muy importante saber que el tiempo donde obtenemos el mayor beneficio del uso de sensores son de 10 a 15 minutos. Si lo tenemos menos tiempo, que es muy común que la gente dice, bueno, tengo el sensor, lo pongo al mínimo, se prende la luz, me escondo, se apaga la luz. Y se pueden poner a jugar con esa parte para verificar que funciona el sensor. ¿Qué vamos a provocar? Que la lámpara se esté fundiendo más rápido. Entonces ya ahorramos energía eléctrica, pero gastamos más en estar cambiando tubos. Entonces es muy importante. De 10 a 15 minutos es el tiempo donde vamos a obtener el mayor ahorro económico en consumo y obviamente no vamos a cambiar tantas luminarias. ¿En el sensor tiene para definir ese tiempo? Sí, el sensor trae unas perillas, en este modelo es esta negra, que me permite ajustar el tiempo. ¿Qué pasa con las mascotas y qué pasa con fluorescencia compacta? Ok, a ver, las dos preguntas, me parece que la anterior no se escuchó. Me preguntaban que si cada sensor le podía ajustar
físicamente el tiempo? Sí. En el caso de este modelo, la perilla negra es el ajuste del tiempo y yo puedo hacia la derecha ampliar el tiempo hasta 30 minutos y hacia la izquierda disminuirlo hasta mínimo 30 segundos. Y yo puedo hacer ese ajuste manual. La otra pregunta que hacían, ¿qué pasa con las mascotas y qué pasa con los tubos fluorescentes? Ok, en el caso de los sensores de Leviton tienen tecnología de cruce cero. ¿Qué es esto? Siguen la onda senoidal, cambian de polaridad, lo que buscamos es no tener arcos eléctricos y entonces alargamos la vida de los tubos fluorescentes porque no estamos mandando pequeñas descargas. Y en el caso de las mascotas, bueno, va a depender del ajuste de sensibilidad que le demos al sensor. Puede ser que tengamos que hacer movimientos muy pequeñitos o movimientos muy grandes para que encienda la luz. Esa sensibilidad es la que nos va a determinar si alcanza a ver un perro o no lo ve. ¿Ok? Sin embargo, si pasa un pájaro enfrente del sensor, si está cerquita, por muy pequeño que sea, pues él lo va a ver como un objeto grande porque está muy cerca del sensor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de esto al respecto? ¿Todo? Ok. Bueno, vamos a ver la siguiente tecnología, que es la tecnología ultrasónica. ¿Cómo creen que funciona la tecnología ultrasónica? Por ondas, por sonido. Por ondas. No necesariamente sonido. Lo pensamos así por el nombre, ¿no? Pero realmente lo que genera son ondas ultrasónicas, es decir, de muy alta frecuencia. Y esto es como se ubican, por ejemplo, los murciélagos. Emiten unas ondas, dependiendo del tiempo en que tardan en regresar a ellos, saben hasta dónde hay un objeto, si está muy cerca o está muy lejos. De la misma manera funcionan los sensores ultrasónicos. Emiten ondas que rebotan cuando no hay nadie. Ellos estiman, por poner un dato, un segundo, algo se mueve dentro de la habitación, no importa qué, algo se movió, va a hacer que esas ondas cambien y ya no tarden un segundo. Puede ser 1.1 segundos o 0.9 segundos. A final de cuentas, hay un cambio en el tiempo. Eso significa que algo se movió. Si algo se movió, las luces van a encender. ¿Okay? Ahora sí, regresando al caso donde yo con el sensor pasivo infrarrojo tenía que verme, si yo me paro detrás de la pared, dentro del área de cobertura, el ultrasónico sí me ve. Es decir, no es un dispositivo de línea de visión. Yo me puedo parar detrás de la puerta o de un rotafolio y el sensor ultrasónico tiene la capacidad de ver detrás de esos objetos. ¿Okay? Entonces, si pongo el sensor a la espalda de la persona que estaba sentada en el escritorio, ¿ve el movimiento de sus manos? Sí. Sí, ahora sí lo puede ver, aunque está a su espalda, porque no está detectando calor. Él detecta cualquier movimiento dentro de su área de cobertura. ¿Okay? Quiere decir que si hay una corriente de aire fuerte que me mueve la cortina, ¿qué va a pasar con las luces? Se pueden encender dependiendo de la sensibilidad que yo le haya dado al sensor. ¿Okay? Los tiempos siguen siendo los mismos, desde 30 segundos hasta 30 minutos, dependiendo del modelo del sensor, solamente que este es mucho más sensible. ¿Tendremos problemas con el aire acondicionado? Dependiendo de la sensibilidad. Todavía un poquito más que con el pasivo infrarrojo, ¿no? Porque el aire acondicionado va a ser, por ejemplo, si es plafón reticular, va a vibrar. Si hay ese movimiento, el sensor, ¿qué va a decir? Movimiento. Algo se mueve, las luces se van a encender. ¿Ok? Este sensor, ¿dónde sería ideal de los ejemplos que ya vimos hace un rato? En la sala de la casa, ¿no? En la sala de la casa, puede ser en el baño. ¿Se acuerdan que si cerrábamos la puerta se nos apagaba la luz y no podíamos estar leyendo el periódico? Ah, pues con un ultrasónico, aunque cerremos la puerta, sí nos puede ver detrás de la puerta. Entonces, cuando cambio de página, perfectamente me ve y mantiene las luces encendidas. Hay que tener cuidado de no tenerlo cerca de una puerta. Si yo paso por fuera de la puerta, pero cerca de la habitación, él me puede confundir con ese movimiento. ¿Cuál es la solución? Hay
hay dos modelos de sensores que sería 360 grados o 180. En este caso, el del ejemplo es uno de 180 grados, que nada más tiene un emisor y receptor, que si lo colocamos de esta manera, sobre la puerta, nada más va a ver hacia adentro de la habitación. Y ya no ve hacia afuera, aunque pase muy cerca, no estoy dentro del área de cobertura y no enciende las luces. ¿Qué puede afectar a un sensor ultrasónico? El aire, y que toda la habitación esté tapizada con alfombra, por ejemplo, un cine o algo así. ¿Por qué? Porque va a absorber esas ondas y ya no le va a permitir rebotar de igual manera. ¿Ok? Hasta aquí, ¿dudas? ¿Cuál de los dos sensores es mejor, pasivo infrarrojo o ultrasónico? Pues depende cuando se quiera, ¿no? Depende de la aplicación, ¿verdad? Los dos funcionan perfectamente. Por ejemplo, nunca voy a instalar un sensor ultrasónico en un estacionamiento. ¿Por qué? Porque son áreas grandes, que circula mucho aire y ya vimos que el aire le afecta. Entonces, si es estacionamiento, siempre un pasivo infrarrojo. Si es un baño con puertas, ¿cuál es el adecuado? El ultrasónico. Pero bueno, entonces uno enciende en falso aparentemente y el otro apaga en falso aparentemente. Sin embargo, ya vimos que es ajuste y la colocación del sensor. Vamos a solucionarlo utilizando un sensor multitecnología. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a sumar la tecnología pasivo infrarrojo y la tecnología ultrasónica. Para encender, primero me detecta el calor en movimiento. Después confirma la señal con el ultrasónico. Si se cumplen las dos, van a encender las luces. Para apagar, es lo contrario. El pasivo infrarrojo me dice, yo ya no detecto calor en movimiento. Pero si el ultrasónico le dice, yo detecto que algo se sigue moviendo, las luces, ¿cómo quedan? Encendidas. Los dos tienen que dejar de detectar para que se apaguen las luces. ¿Okay? Entonces, ahora sí, vamos al caso de la oficina. Entro, me detecta el pasivo infrarrojo, lo confirma el ultrasónico, las luces se prenden. Me siento en el escritorio, lo que habíamos venido viendo anteriormente, el sensor está detrás. Aunque el pasivo infrarrojo dice, yo nada más veo su espalda, que es calor sin movimiento, el ultrasónico dice, yo sigo detectando que algo se mueve, y entonces las luces se mantienen encendidas. ¿Qué ventaja tiene este sensor ultrasónico? Que vamos a asegurarnos que no vamos a tener ni encendidos ni apagados en falso, principalmente. No es... para encender es de línea de visión, pero para apagar no me interesa donde yo me quede, de todas maneras él me va a poder detectar, si estoy dentro de su área de cobertura. Luego tenemos, ¿cuál es el área de cobertura o campo de visión? Pues el área en grados que me puede ver. En el caso de 360 grados, pues es un círculo completamente, o un abanico dependiendo del modelo del sensor. ¿Okay? La otra manera de seleccionar los sensores es por el tipo de montaje. El que estamos viendo en la diapositiva es un sensor de montaje en pared, en chalupa. Realmente quitamos el apagador y en esa chalupa, en ese hueco que queda en el muro, ponemos un sensor como este. No tenemos que hacer grandes cambios. Este sensor, a ver si repasamos un poquito y si ahí se alcanza a ver en la transmisión. Este sensor que tengo en mi mano, ¿qué tecnología es? Tiene las dos, ¿no? Tiene las dos. Tiene las dos, aprendieron rápido. ¿Por qué tiene las dos? Tiene el infrarrojo y arriba, ¿no? Y abajo tiene el ultrasónico, ¿no? Porque se puede ver el lente de Fresnel y aparte vemos el emisor y el receptor de señal. Entonces, efectivamente es un sensor multitecnología, ¿okay? Aunque es de montaje en pared. Después tenemos de montaje en pared, pero no en chalupa. ¿Cuál es la diferencia? Que este sensor trae un pequeño brazo que yo voy a poder ajustar, mover a donde yo quiera, y este sí lo monto en la pared como tal, no en lugar de un apagador. ¿Okay? Puedo mover el brazo
de tal manera que entonces ahora lo puedo instalar en el techo y ajusto y sigo teniendo la posibilidad de mover el sensor. ¿Okay? Y por último, tenemos los sensores de montaje en techo, que esto sí no tenemos alternativa. Si lo pongo así ya no me va a ver aquí cerquita, lo tengo que poner arriba en el plafón. Esas son las más comunes. Y tenemos estos otros dos modelos, que es como el que acabamos de ver aquí, que es un sensor de alta bahía que se monta en la lámpara, y esto se usa normalmente en almacenes o centros de distribución donde yo tengo racks de anaqueles y no tengo lugares donde instalar esos sensores. Entonces instalo este sensor en la luminaria, me va a poder ver y prendo y apago esa lámpara en específico. ¿Okay? Hay otro más pequeñito para lámparas más angostas, donde de la lámpara solamente sale el puro lente y controlo una lámpara. Esto donde tengo oficinas con cubículos pequeños y una lámpara por cubículo. ¿Okay? Es más pequeñita. Ventajas principales, les comentaba yo hace un rato, relevador cruce cero, mucho más eficiente, alargamos la vida útil tanto del sensor, de los contactos y de las lámparas. Trae fotocelda integrada, el tiempo de retardo va de 30 segundos hasta 30 minutos dependiendo del modelo del sensor. Algo importante, todos los sensores en 24 volts son inteligentes, es decir, se pueden autoajustar. Llegamos, los instalamos, los dejamos que se ajusten solos y van a tardar un mes en encontrar un ajuste ideal. ¿Por qué un mes? Porque si están instalando o está todavía el albañil terminando o están pintando, se ajustaría a lo que está haciendo el albañil y no a las actividades que se van a realizar en esa oficina. ¿Okay? Son autoadaptivos, característica de detección temporal. Por ejemplo, en una oficina yo entro y agarro unos papeles y me salgo, no es lo mismo a entrar y sentarme a trabajar. El sensor tiene la capacidad para discriminar esa condición y si entro y salgo inmediatamente, las luces me las va a apagar después de 5 minutos. Si entro y me quedo a trabajar, cuando yo me salga me va a esperar los 15 minutos o 20 minutos que yo le dejé en tiempo de ajuste normal. Entonces puede él discriminar esas dos condiciones. Por último, los sensores inalámbricos no requieren cables, no requieren baterías. Al final de cuentas, la intención principal, por ejemplo, de estas capacitaciones es promover productos verdes. No vamos a tener consumo eléctrico en el sensor, no estamos gastando en baterías ni contaminando el ambiente en las mismas. Se carga a través de celdas fotovoltaicas con la misma iluminación natural o la iluminación del cuarto, manda una señal a través de radiofrecuencia al receptor. En este caso tenemos aquí un receptor, me ve el sensor, ya no me ve el sensor, ¿está desconectado? No sé, creo que me lo desconectaron. ¿Okay? ¿Está conectado? Entonces yo puedo prender y apagar. Obviamente si me está viendo, pues no va a apagar. Si yo quiero tener un control aparte, no solamente con el sensor que yo llego y lo instalo sin cablear, sin ranurar, sin nada, puedo tener un apagador o un interruptor de la misma manera. Inalámbrico y sin baterías, que es como el que estamos viendo ahora. No tiene baterías, completamente inalámbrico. Yo desde aquí puedo prender o apagar mi carga. Es muy práctico. Hay el caso de unas oficinas, por ejemplo, que son todas de cristal, no hay manera de cómo poner tubería nueva ni nada. Entonces, llegamos, ponemos silicón en la parte de atrás, lo pegamos al cristal y desde aquí ya tenemos control de iluminación. Hay dos modelos de sensores. Esta sería la forma en cómo trabajaría. Un receptor que es el que controla la carga realmente. El sensor manda la señal de forma inalámbrica a través de radiofrecuencia o los controladores remotos que fueron como el que ya vimos. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? ¿No?
vamos a cambiar de presentación. Bueno, vamos ahora a hablar, no quedó dudas de sensores, yo creo que ya son expertos completamente. Ahorita les vamos a hacer examen al final, al menos los que están aquí en el CEDIS. Y vamos a pasar a hablar de otro tema, que es GreenMax. GreenMax es un gabinete de relevadores, es un cambio en la industria, es un equipo fabricado por la industria, para la industria. Cuenta con un diseño completamente modular. Es un sistema robusto. Los relevadores nos soportan 25.000 amperes de corriente en cortocircuito o corriente momentánea a 277 volts, que es bastante elevado el valor. Este equipo tiene capacidades de Daylight Harvesting. ¿Qué quiere decir? Que puede monitorear el nivel de iluminación natural y dando respuesta a ese nivel, él va a prender o apagar relevadores o va a atenuar cargas fluorescentes tipo Mark 7, por ejemplo. Entonces ya podemos jugar, tener atenuación y tener switcheo. Lo que buscamos con este concepto de Daylight Harvesting, que se traduciría como cosechar la luz del día, es tener el mayor ahorro posible en el consumo de energía eléctrica. ¿Okay? La programación y monitoreo con GreenMax es muy rápida, es muy sencilla, es muy simple. El diseño es completamente flexible, una instalación muy práctica. Tengo una estación de programación manual que yo me la puedo llevar, programar todo desde aquí, guardo todo en una USB, llego y la subo al equipo, o puedo estar conectado a través de un cable UTP y programar el equipo. Es muy simple, es muy práctico, el hecho de tener un control manual. Ya no tengo entonces un control en el gabinete como tal, nadie puede llegar a moverle, porque lo vio. Yo me puedo llevar la estación o el controlador principal. Todo el programa se queda en el CPU del tablero. ¿Okay? Beneficios de los relevadores. Tenemos relevadores tipo latching, mantiene sus contactos cerrados. Latching quiere decir mecánico. Yo cierro el relevador de forma eléctrica con un pulso, se va la energía eléctrica. Los contactores normales en el mercado son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Si están cerrados y son normalmente abiertos, cuando se va la energía eléctrica se abren. Los que son normalmente cerrados es al revés. Si están abiertos, se va la energía eléctrica, se van a cerrar. Es decir, cambian a su estado normal. Los relevadores tipo latching nunca van a tener un cambio a menos que yo les mande una señal, un pulso. Si están cerrados, aun cuando se vaya la energía eléctrica, siguen cerrados. Si estaban abiertos, siguen abiertos. Pero eso me ahorra mucho tiempo en el caso, por ejemplo, de una tienda comercial que tiene relevadores cerrados, se va la luz, todo se apaga y la gente aprovecha esos cuantos segundos para robarse mercancía, ¿no? Ok. Vamos a ahorrar energía eléctrica. ¿Por qué? Un contactor normal necesito estarle mandando voltaje a la bobina para que mantenga cerrados esos contactos. Con los relevadores de GreenMax, como nada más mando un pulso y suelto, no estoy gastando energía todo el tiempo para mantener cerrado ese relevador. Obviamente también voy a tener menos calor porque no tengo energizada una bobina todo el tiempo que yo quiero tener cerrado o abierto ese contactor. ¿Okay? Entonces también tenemos una disminución en el consumo. Tenemos de un polo con regreso a cero, dos polos con regreso a cero y los dimmers de 0 a 10 volts en corriente directa. Es decir, cualquier carga que se controle de 0 a 10 volts la puedo controlar con GreenMax. Les decía, es completamente modular. Un punto importante, podemos enviar el puro gabinete a la obra, lo instalan, lo montan, hacen todo lo que tenga que hacer el albañil, pintar, y al final llego y monto y armo el tablero. Ya no le estoy arriesgando a que sufra ningún daño. Okay. Va a ser muy fácil de montar, trae dos tornillos, dos lengüetes en la parte de abajo, entonces todo el módulo llego, lo inserto y el tornillo, aprieto dos tornillos y queda listo.
No contiene buscar, es decir, no contiene electrónica en esta parte de comunicación, lo que me asegura no estar teniendo problemas con tener varios puntos donde yo tenga que estar actualizando software o estar teniendo monitoreos de electrónica distantes. La fuente de poder o el CPU está armado por tres partes, que sería la fuente, el procesador y la tarjeta de entradas análogas. Si se fijan también, inclusive trae una cita de que la puedo remover muy fácilmente. Esa es una de las ventajas principales. Todas las conexiones de red se podrán realizar en el módulo principal. Así es como se ve el tablero completamente armado. No tiene knockouts a todo su alrededor. Esto quiere decir que el electricista va a poder hacer las perforaciones donde él necesite para poder ajustar las alturas o el tipo de o el tamaño del ducto que va a instalar. Esta parte es la parte para cableado en alta tensión o potencia, si lo comparamos con los 24 volts de control en la parte superior. Está estructurado de tal manera que no vamos a tener ningún problema en que se crucen el cableado de corriente alterna con el cableado de corriente directa. ¿Cómo está formado un sistema GreenMax? Gabinetes de 4, 8, 16, 32 y hasta 48 relevadores. Puedo tener módulos de relevadores de un polo y 2 polos, estaciones de control digital, programador manual y una de las ventajas principales, diagnóstico y soporte técnico remoto desde Estados Unidos. Si tenemos algún problema severo y no sabemos qué hacer, bueno, conectamos el equipo a la línea telefónica y desde Estados Unidos podemos tener con la fábrica que tiene como solución llegáramos a tener. Es el valor más alto en corriente cortocircuito que tenemos en contactores en la industria. La programación es manual a través del programador. La integración de los módulos de relevadores son inteligentes, es decir, los detectan automático. Y el método de actualización de software es a través del puerto USB. ¿Qué viene en avances con GreenMax? Proporcionar estatus y monitoreo. ¿Cómo está la carga? Es un sistema tolerante a fallas. El sistema de actualización de software va a ser vía red. Es un sistema ideal para grandes instalaciones donde tengo muchas distancias o tengo muchos puntos localizados o tengo muchos tableros de distribución. Vamos a hacer una prueba muy rápida. Vamos a ver más o menos cuánto tiempo nos tardamos en armar y desarmar un GreenMax. ¿Okay? ¿Podemos enfocar la cámara? Ok. Necesitamos, para desarmarlo por completo, solo un desarmador de cruz. Ok. Esto es parte de que es un sistema completamente modular. La puerta trae el diagrama de conexiones, también trae un lugar donde voy a dejar colocado el programador manual si así lo requiero y un espacio donde yo cédula de identificación de cada uno de los relevadores. ¿Ok? Bueno. Después lo puedo seccionar en dos partes, que sería el módulo de control y el módulo de relevadores. Para el módulo de control voy a desconectarlo primero. Solamente quito el cable de comunicación con el módulo de relevadores. Aquí ya le quité los dos tornillos que lleva en la parte superior. Y lo jalo hacia mí y ya puedo sacar todo el CPU completo. ¿Okay? Bueno, ¿qué me hizo falta? Desconectarlo de la parte de alimentación. Lo mismo, para sacar la tapa del lado derecho mío o del izquierdo de ustedes, viéndolo de frente, son dos tornillos. Quito la tapa y desconecto muy fácilmente. Y ahora sí, me puedo llevar el CPU completo. ¿Okay?
Luego, lo vamos a poner por aquí. Quito un tornillo más y quito la tapa de mi lado izquierdo, su lado derecho. Ok. Quito 2 tornillos más. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, me faltó desconectar un cable. Levanto y quito todo el módulo de relevadores. ¿Qué es lo que voy a mandar a obra? Un gabinete. Es muy práctico. Es calibre 17 el acero con el que está hecho. Es muy resistente, mucho más resistente. ¿Okay? Es muy fácil de armar. Entonces, lo instalo. Los relevadores se retiran muy fácilmente. Presiono aquí, jalo mi relevador y lo puedo remover. En este caso no tengo tornillos, es muy práctico. Sin embargo, si no presiono la parte de abajo, no puedo zafar el relevador. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, es bastante práctico. Lo vamos a volver a armar y verificar que funcione, ¿no? Entonces, lo colocamos. Recuerden, son 2 tornillos. El relevador trae una lengüeta aquí abajo, entonces lo coloco y lo hago hacia el lado izquierdo, que sería nada más que tengo que atinarle. Ahí está. Ahí está. Y ya quedan completamente fijos, no se zafan. ¿Ok? Esta parte, la parte de abajo, y esta parte les mencionaba que es la parte de corriente alterna. Toda la parte superior va a ser la parte electrónica. No tengo problemas con eso. Okay. Ahora, tomo mi CPU, trae 2 pequeñas perforaciones que van con las lengüetas de aquí arriba. ¿Qué me hizo falta? Acomodar los cables. Ya está esta. Coloco el cable de comunicación con los relevadores. Conecto el cable de referencia. Se va escondido aquí. Esta tapa. La siguiente tapa. Antes hay que conectar los cables, que no es nada complicado. Amarillo con amarillo, conector naranja con conector naranja y conector negro con conector negro. Los guardo y ahora sí monto la tapa. Nuevamente quedó armado el tablero. Lo conectamos y vamos a verificar que al menos uno de los relevadores se encienda, ¿ok? Voy por el controlador manual, que es un cable UTP, un patch cord normal. Y ya con esto tendría completo todo el tablero, todo el sistema. Entonces, desde aquí programo, mando la señal y puedo mandar a encender o apagar cargas. Okay. Creo que ya se me acabó la pila. ¿Qué nos hace falta de armar? La puerta, ¿no?
en lo que prende. Listo. Entonces ya lo tenemos armado completamente. ¿Ok? Ups. Ok. Déjenme un segundo. Está reconociendo qué hay en el sistema. Vamos a ver. Me dice. Dice que necesito aprender a programarlo. ¿Ok? Eso es lo que hay. Sí, sí, no, esta es una presentación muy corta apenas. ¿Cuánto tiempo vamos? 41 minutos. Entonces, esto va a llevar 10 minutos más. Es demasiado tiempo. Bueno. Ya no, por el hecho de la transmisión ya no me da tiempo de pasarlo a todos. Tengo que reasignar los relevadores que quité. Pero al final de cuentas, bueno, lo que queríamos mostrar es lo práctico que es, ¿no? Cumple con todas las normas, las principales en Estados Unidos. Obviamente vamos a cumplir con las normas en México. Esto está pensado para edificios verdes, edificios LEED, nos va a dar puntos. El uso de RainMax, sensores de presencia, sensores inalámbricos nos permite tener esa tendencia hacia los edificios verdes. ¿Okay? Ya no nos prolongamos más con esta presentación. Agradecemos el tiempo de todos ustedes, tanto aquí en el CEDIS como en todas las demás sucursales. Y bueno, esperamos que sea de utilidad esta información que les podemos mostrar el día de hoy. ¿Sí? Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.